Hola, 12:41, creo que estoy. Perfecto, muy buenos días. Soy Marco Esperanza López, alumno de la UNIR. Estoy inscrito en el máster de DevOps, de desarrollo de operaciones. Y bueno, voy a explicar para la práctica grupal de herramientas DevOps, para la asignatura DevOps, una práctica que hemos hecho con Elasticsearch y con Apollo Server. Tanto si eres el profesor como si eres cualquier alumno y te puede ayudar esto, lo dejaré público y explicaré, bueno, lo primero, todos los problemas que he tenido, cómo funciona un poco la estructura, algunas recomendaciones que os pueda dar y, y lo que en realidad se tiene que ver. Bueno, principalmente yo hice la parte de las transacciones. Entonces, bueno, primero voy a explicar un poco el proyecto y luego me voy a ir metiendo en eso. Lo primero, que este proyecto se centra en la implementación de un sistema de monitorización utilizando Elasticstack, que era, la verdad, un sistema que yo no conocía. Para supervisar este servidor, o sea, quiero decir, este Elastic Stack se utiliza para supervisar un servidor Apollo Server, que tampoco lo conocía, que se basa en GraphQL. Entonces, se van a desplegar en dos máquinas virtuales distintas, en la que una albergará Elastic Stack. Dentro de Elastic Stack estarán cosas como Elasticsearch, Kibana, Bits, Logstash y APM Server, que al final son implementaciones y plugins que vienen dentro de Elastic. Y en la otra de Apollo Server, en la otra máquina virtual, lo que tendremos instalado es un cliente de APM que proviene de Elastic. Así podremos monitorizar todo lo que sucede en el servidor. Las principales áreas que se van a enfocar en el proyecto pues son la monitorización de la CPU y de la memoria, el análisis de las transacciones, que fue mi parte, y las consultas que se han hecho utilizando APM, ¿no? Y bueno, y la evaluación de la monitorización también, que se ha elegido con Heartbeat. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Nosotros lo primero, y yo quería hacer toda la instalación y todo el lanzamiento desde el vídeo, pero se hace un vídeo bastante largo porque el background tarda muchísimo. Hemos utilizado background. ¿Por qué? Porque no, estamos en una asignatura que automatizar todo lo que podamos. Entonces, hemos utilizado el background, utilizado Ansible, y con una serie de scripts, más los playbooks, etcétera, más algún YAML que tenemos que meter para setear alguna configuración, lo tenemos todo hecho. Nos ha costado un poco crear un background inicial que haga absolutamente todo con un background app. Pero mi recomendación ahora mismo es, primero, hacer el background, si queréis, tener dos backgrounds distintos, y ejecutáis primero lo de una máquina y después lo de otra. Muy importante que esté primero la Elastic, porque es la que monitoriza. Y después, muy importante que esté la conectividad entre las dos máquinas virtuales. Em, ¿Por qué os digo que es muy importante que tiene que estar la de Elastic primero? Porque cuando nosotros creamos la de Apollo Server, vamos a tener que ver si la máquina de Elastic nos está escuchando, que es la parte que desarrollo yo. Se hace un background app, aquí no podemos verlo porque acabo de hacer un clear, pero hay pues 1000 instancias y mil paquetes apt-get, etcétera, etcétera, que se descargan. Se hace una instalación bastante completa. Aquí, para hacer un pequeño overview, en el mismo background file tenemos la parte de Elastic y la parte de Apollo. Le damos una IP privada a los dos, abrimos puertos, instalamos Ansible, etcétera, etcétera. Y luego, una de las cosas más importantes es que yo recomiendo que el Apollo Server, porque la Elastic es muy fácil de levantar, pero el Apollo Server, lo primero que hagáis, sea, creéis una máquina virtual prácticamente vacía, si queréis con los puertos abiertos y con la IP ya creada, y creáis a mano una aplicación Node. Creáis a mano un servidor Node, que en este caso lo tengo yo aquí, que esta carpeta es la que se le pasa directamente a... La tenemos en local, pero se le pasa directamente a la de Apollo. Y en esta tenemos que instalar el agente APM. Pero bueno, esto como parte absolutamente final. Lo primero que tenéis que hacer es crear en el index.js, que va a ser vuestra aplicación, el Apollo Server. Que eso directamente en la documentación lo tenéis. Ahí tened cuidado porque creo que de base se hace en CommonJS,
pero creo que yo lo he puesto en ECMAScript porque tenía problemas a la hora de hacer el require. Así que bueno, id probando, ¿eh? Yo lo he hecho en ECMA y seguramente vosotros lo podéis hacer de otra manera, pero yo es la única manera que he tenido de instanciarlo y de setearlo. El Apollo Agent es como se va a llamar el agente, ya lo tenemos aquí eh, como propiedad, como configuración. Entonces, o sea, como configuración, quiero decir, como paquete que hemos instalado al servidor. Entonces, como os estaba diciendo, Apollo Server hay que tenerlo eh, lanzado y después lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, aparte de observar que las dos máquinas virtuales tengan conexión entre las dos a través de la red interna, eso lo tenéis que configurar como podáis. Bueno, aquí nosotros lo hemos hecho con un private network, etcétera, etcétera. Bueno, al final con el VirtualBox, a no ser que pongas alguna configuración extraña, te va a funcionar. Yo empecé haciéndolos con un ping, después lancé el servidor, pude ver si desde un lado podía llegar al servidor del otro, etcétera, etcétera. Y en este caso, ya tenemos aquí que vemos que tenemos el Apollo Server ya creado. Y tenemos también la de Elastic. En el Apollo Server hacemos directamente llamadas. ¿Llamadas a qué? Llamadas a un database que nosotros hemos creado en el index. Si os estáis dando cuenta. Cómo se resuelven y el database que hay. Y estamos viendo que no está funcionando. Normalmente esto, ¿qué tendríamos que hacer para que Elastic recogiese información? Pues estar todo el rato haciendo run. Sin embargo, lo que hemos pensado es que en el background file directamente metamos un script y que hagamos una serie de llamadas recurrentes que se hacen cada 2 segundos. Esta parte, si queréis saber de dónde la he sacado, nada más. Vosotros creáis el Apollo Server antes de meterse a GraphQL. Creo que hay una escrita como GraphQL. No sé si aquí me va a volver a salir, pero como que de inicio... No, pero en el inicio del servidor la podéis recoger directamente para ponerla aquí o para ponerla en un Postman, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir. Lo primero, cuando ya tenemos instalado todo esto y tal, es ver que el APM nos funciona. Y lo hemos hecho de esta manera. Yo siempre, como os estaba diciendo, primero creé el Apollo Server y a partir de ahí manualmente hice todo. Y después haciendo todo manualmente recogí todas esas pequeñas cosas que hice y las metí en el background file. Yo creo que es la manera más fácil de llegar y no volver y no hacer background destroy, background destroy, background up 30.000 veces. Aquí hasta que no tuve conexión al Elastic desde el background, estamos en el Apollo, estamos en la máquina del Apollo en este caso. Hasta que no tenga conexión, hago un sleep cada 10 segundos. Y luego ya sí que podemos seguir. Copiamos el directorio del index, hacemos un npm run, luego aquí creamos un fichero, que luego le daremos una serie de recursos, que esta es la parte donde se hace la llamada para crearle transacciones simétricas. Entonces vamos a la parte de Elastic, que es la parte más importante y a la que nos tenemos que explicar. Bueno, la parte del Elastic, pues podemos ver principalmente, pues por ejemplo, el análisis de la CPU y de la memoria. Esto se hace en el metric bit. Y aquí vemos el uso que se hace de la memoria. Y lo estamos viendo aquí. De la CPU y de la memoria en la máquina virtual de Apollo. Bastante sencillo. Vamos a hacer un auto refresh. Seguramente aquí hay más history. Porque ahora lleva bastante poco. Esto será. Imagino que sea alta en la creación. Cuando se crea, luego ahora es estable. Porque no se utiliza prácticamente nada. Y no se está haciendo nada con la máquina virtual. Aparte de escuchar. Y luego vamos a las transacciones. Que es la parte que he hecho yo. Que las transacciones, perdonadme, se buscan en APM. En Observability. Si nos damos cuenta que este es el Apollo Client. Este es el Apollo Client que nosotros hemos seteado aquí. Aquí. Por eso se llama Apollo Agent. Y nos metemos. Vamos a hacer las comparaciones que puede haber.
En request, mira, solo vamos a ver una o dos si cargamos más veces la página. ¿Por qué? Porque esta es la primera request que se hace, pero no tenemos que ver esto. Tenemos que ver las que se hace al GraphQL, que son las que están haciendo las llamadas aquí. Uy, digo las llamadas aquí, perdonadme, en el run. Entonces nos vamos a GraphQL y ahora vamos a ver las transacciones. Y lo estamos viendo aquí, que cada 2 segundos... Bueno, miento, esto es la latencia. Sino que la llamada lo vamos a ver aquí, que cada 2 segundos se van a estar llegando. Hay una latencia que lo vemos que es bastante estable porque es cada 2 segundos, no estamos tocando nada de las máquinas virtuales, tenemos una buena conexión a internet, etcétera. Y lo estamos viendo aquí, los throughputs, que es el rendimiento, mira, no hay ninguna tasa de fallos. Nos vamos al Books, que es lo que se está ranando. Y vemos la media que tiene la latencia, por ejemplo, normalmente es bastante estable, que baja porque nos hace llamada, se hace llamada, nos hace llamada, se hace llamada, nos hace llamada, se hace llamada. Esto es el rendimiento al final que tiene el servidor, ya que el Elastic APM está enchufado al Apollo Server y le está llegando todo el rato como si fuera un observer las consultas y las transacciones. Y claro, podemos ver ahí la latencia, la tasa de éxito, etcétera, 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 etcétera. Y lo estamos viendo aquí, que cada 2 segundos nos lanza. Cada 2 segundos nos lanza. Acordaros que no es en request, es en GraphQL. Y bueno, aquí vemos lo que estamos recogiendo, por ejemplo, de la llamada del GraphQL. Y lo que tarda también en devolvérnoslo. Estamos yendo al 2040, que es la llamada del Apollo Server, nos hace las trazas y juraría que también podríamos ver cómo es la llamada completa. Efectivamente, aquí lo tenemos. Bueno, bastante fácil lo de las transacciones. Yo recomiendo eso, que hagáis un script y que hagáis llamadas. Podéis hacerlo de más largo. Está claro que hay momentos en los que seguramente la latencia puede ser más alta porque igual no le da tiempo a recoger. La verdad que les he dado poca función a las máquinas, o sea, poca dureza a las máquinas virtuales. Y luego que yo tengo un MacBook Pro que es bastante antiguo y ya no tiene el mismo rendimiento que tenía antes. Y bueno, para concluir, puedo ir al análisis de la monitorización de Heartbeat. Nos metemos en Heartbeat. ¿Dónde me tenía que meter? Disculpadme un segundo. Chequeamos la disponibilidad de nuestros sistemas instalados junto al STC, nos permite hacer pings a nuestras máquinas virtuales, etc. Uno de estos ya, confirmo pues los dos van a... vale, nada, que Herbit nos ayuda a la monitorización. Es una parte que no la tengo tan seteada, pero bueno, creo que os ha servido todos los criterios que he ido definiendo, sobre todo la parte del APM y del resto de transacciones. La parte de Heartbeat es solo la parte de la monitorización, que chequea la disponibilidad. Es lo único que tengo seteado. De todas formas, aquí hay muchísimas cosas que podéis echar un vistazo, porque la verdad que son bastante interesantes, no solo el tema de APM, sino muchas más cosas que podemos hacer. Y siempre podéis, ya sabéis meter el server Elastic o utilizarlo directamente desde su web. Así que bueno, muchas gracias, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya servido. Y bueno, seguramente vaya subiendo otros vídeos a YouTube como bueno, para que os pueda ayudar y que así podáis no perder tanto tiempo seguramente en cosas del máster, que es más fácil que te lo explique alguien. Así que muchas gracias. Un saludo.